Hola, ¿cómo están? En este video yo les voy a hablar un poco sobre el caso de Jaime Bonilla, sobre los hechos relevantes, la controversia, un poco sobre las posturas con respecto al caso y también un poco sobre quiénes son los involucrados. Primero que nada les quiero dar un poco de contexto para que entiendan. Jaime Bonilla es originario del estado de Baja California, es un empresario que a lo largo de su vida ha trabajado en el sector inmobiliario, en el sector de las telecomunicaciones e incluso fue director de un equipo de béisbol. También incursionó en la política, empezó en Estados Unidos, se postuló para director del Distrito de Agua de Otay en California y desempeñó este cargo desde el 2001 hasta el 2012, reeligiéndose en el 2004 y en el 2008. Posteriormente regresó a México, renunció a su ciudadanía porque tenía ciudadanía doble en Estados Unidos y aquí en México, y se dice que junto con otros personajes políticos, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, dio las bases a lo que es hoy conocido Morena. Y entonces en el 2018 se postuló como candidato al Senado por parte de Baja California, y poco después pidió permiso para posteriormente postularse para la gubernatura del mismo estado en el 2019. Sin embargo, no iba a ser un mandato común en el sentido de que en el 2014, en el mandato anterior, de manera unánime, se decidió que se empataran las elecciones locales con las federales, y esto iba a significar que el mandato del gobernador electo en el 2019 iba a tener una duración solamente de 2 años, cuando los mandatos de gobernador en los estados de México son de 6 años. Antes de las elecciones, el Tribunal de Justicia de Baja California ordenó al Instituto Estatal Electoral que ampliara la gubernatura de 2 a 5 años. Sin embargo, esta fue rechazada por el Tribunal Electoral de Poder Judicial unos días antes de las elecciones. Durante las elecciones, Jaime Bonilla ganó con un 53% de los votos, y sin embargo, cuando ganó, sí mencionó que si su gobernatura es de 2 años, va a ser un gran gobierno, pero si son de 5, él transformaría el estado, y hablaba sobre algunos proyectos que no se podían llevar a cabo en 2 años de manera intrínseca, y entonces decidieron cambiar la ley, y entonces el Congreso del Estado de Baja California aprobó este cambio de la ley antes aún de que entrara como gobernador. Sin embargo, después de que se rechazara la petición que había comentado anteriormente, y entonces buscaron la aprobación de la mayoría de los cabildos de los 5 municipios. Durante este proceso, Andrés Manuel comentó que lo que estaba ocurriendo en Baja California no significaba un camino a la reelección, ya que mucha gente tenía esa preocupación, y más adelante voy a retomar el tema porque es una de las razones por las cuales este caso es de gran importancia para el público en general y no solo para los para la gente en Baja California. Y entonces el Congreso local intentó varias veces establecer esta llamada Ley Bonilla, que iba a extender su mandato de los 2 a 5 años. Sin embargo, se declaró inconstitucional. Se declaró inconstitucional y
se le negó de manera rotunda porque violaba varios derechos básicos de la Constitución. Y ahora es donde voy a hablar un poco sobre la importancia de este caso y por qué nos concierne a todos. Y lo que pasa es que en la política, bueno, más bien en las leyes, hay algo que se llama un precedente. Entonces, a la hora de dejar un precedente sobre alguna vez que se logró cambiar algo en la ley o algo en la Constitución, entonces ese precedente se puede usar en futuras ocasiones para lograr cosas similares. Y entonces algunas de las posturas y preocupaciones con respecto a este caso de la ley Bonilla es que fuera una manera de abrir una brecha para futuros casos en los que se buscara la reelección. Y entonces esa es la gran importancia. La reelección hoy en día en México como país para gobernador es inconstitucional, de igual manera para la presidencia. Y entonces hay gente, y esta es la controversia, que hay posturas que argumentan que pues en caso de que se le concediera este cambio a la ley, se iba a utilizar o se podía utilizar en futuras ocasiones como un precedente en el que podía ser algo todavía más grave, en el sentido de que, bueno, en este caso se estaría ampliando el mandato de 2 a 5 años, pero realmente un mandato regular de un gobernador es de 6 años. Entonces también está esa contraparte de la postura. Quienes dicen y apoyan al gobernador diciendo que, bueno, 2 años es un mandato corto y realmente no se puede lograr grandes cosas y que se necesita de tiempo para lograr cosas, para hacer un cambio. Entonces existen estas dos principales posturas. Sin embargo, pues hoy en día es un caso cerrado, se podría decir. O sea, ya se tomó una elección, se decidió que por numerosas razones era inconstitucional la ley Bonilla y se descartó completamente. Sin embargo, pues causó bastante polémica por esto que comento, de que podría ser pues una brecha para otras intenciones, y que igual hay gente que especula que esta vez se hizo como una manera de tantear las aguas, por así decirlo, para ver cómo reaccionaba la gente, cómo reaccionaban las instituciones gubernamentales, la opinión pública y demás, que era, pues de cierta manera, una estrategia por parte de Morena para entender cómo piensa la gente. Y entonces, pues esa es la relevancia y por qué nos concierne a todos. Y pues nada, simplemente hay que salvaguardar la Constitución y hay que evitar posibles precedentes que violen la Constitución, porque una vez que se viola una ley es mucho más fácil en futuras ocasiones volverlo a hacer. Entonces esa es la relevancia, ese es el caso. En la descripción del video estaré citando todas las referencias de las que saqué esta información, y es todo. Muchas gracias.